Qué bueno saludarles en esta nueva emisión del día de hoy. Es un gusto poder estar compartiendo este espacio con ustedes, esperando que sea de gran bendición para sus vidas. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 5, verso 21 en adelante. Bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora con nosotros. Marcos capítulo 5, vamos a leer desde el verso 21 hasta el 24 y luego pasamos al verso 35. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pasamos por favor al verso 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Amén. El mensaje le he titulado: cree solamente. Creo que estamos en unos tiempos donde la gente no cree. Estamos en tiempos donde la incredulidad, la incertidumbre, la duda, muchas personas les cuesta trabajo creer. Se ha perdido la credibilidad. Porque hoy muchas personas ya no son confiables. Prometen una cosa, dicen una cosa, pero la verdad no cumplen. La credibilidad hoy día se ha perdido. Y por eso muchas personas hoy día les cuesta trabajo creer. Les cuesta trabajo tener confianza en lo que otro le dice o en las promesas de las personas. Son cosas que en nuestra sociedad hoy día estamos perdiendo. Y la gente, por eso, pues muchos viven desconfiados. No cumple lo que se promete. Aún inclusive, ¿cuántos hombres y mujeres han prometido un día frente al altar el ser fieles, el amarse toda la vida, el estar toda la vida juntos? Pero al cabo de unos meses, de un par de años, se han separado. Ya la palabra no tiene esa firmeza, porque fácilmente se violan esos compromisos. Y entonces esto hace que el corazón del ser humano se endurezca. Y por eso quiero hablar hoy de un texto también, quiero referirme a un texto que está en la palabra de Dios en el libro de Mateo, en el capítulo 13, en el verso 15. Dice la palabra de Dios:
porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Qué es lo que está diciendo aquí en este verso que estamos hoy leyendo en este momento de Mateo? Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha endurecido. Y por eso es que difícilmente la gente hoy puede creer. Y es importante que entendamos que aunque el ser humano falle, Dios nunca falla. Los hombres, por nuestra condición, por esa naturaleza que tenemos, podemos fallar, nos podemos equivocar. Pero quiero decirle algo y es, Dios nunca falla. El Señor nunca falla. Entonces les estaba diciendo, el Señor nunca falla. Aunque el ser humano falle, Dios nunca falla. Y por eso el mismo Señor al final de la siguiente historia dijo lo siguiente. Miremos esta historia y veamos lo que dice al final. Esto está en el libro de Marcos, capítulo 9, verso 17 al 23. Dice la palabra de Dios: Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Ah, generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces se lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, le dice este padre de familia, ten compasión de nosotros y ayúdanos. El verso 23 dice, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Estoy leyendo la nueva versión internacional. Es importante que veamos lo que está diciendo en este texto. La expresión que dice en el verso 22, le pregunta, si puedes hacer algo, le está diciendo al Señor, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y el Señor le está respondiendo en el verso 23, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Es la intervención que hace el Señor Jesús. Y es importante que nosotros entendamos que si queremos ver a Dios obrando en nuestras vidas, es necesario que creamos a su palabra. Es necesario que creamos a lo que Él nos ha establecido, a lo que Él nos ha dicho. El Señor mismo dijo en su palabra, para el que cree, todo es posible. Eso es lo que está diciendo el Señor. Para el que cree, todo es posible. Entonces es importante que nosotros creamos. Es necesario que usted y yo podamos creer en el poder de nuestro Señor Jesús. Si no creemos en el poder del Señor Jesús, no vamos a poder ver actuar en nuestras vidas. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 17, el verso 20 dice lo siguiente: Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá,
y se pasará, y nada os será imposible. Note que necesitamos de tener fe, necesitamos de creer en las promesas de Dios, necesitamos saber que para Dios nada es imposible. Vamos a estudiar y a adentrarnos un poco en este texto inicial que comenzamos este estudio en este día. Y por eso quiero que regresemos al libro de Marcos en el capítulo 5 y veamos entonces el primer aspecto de lo que quiero enseñar en este día. ¿Quién era Jairo y a quién acudió? ¿Quién era Jairo y a quién acudió? Veamos el verso 22. Y dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Jairo era uno de los principales de la sinagoga. Y las sinagogas del tiempo de Jesús eran lugares de reunión de los judíos. Generalmente eran casas donde se reunían los judíos para adorar y para estudiar las Escrituras. Eso era lo que ellos hacían cuando el Señor viene a la tierra hace 2000 años atrás. Los judíos se reunían en casas y le llamaban a eso sinagogas. Y tenían ese espacio y ese tiempo donde podían estudiar la palabra de Dios, donde estudiaban las Escrituras y donde enseñaban también a sus hijos las Escrituras. Entonces, en el libro de Mateo, en el capítulo 13, hay una referencia que nos habla de esta parte. Hay muchos textos, pero quise tomar de referencia a Mateo 13, en el verso 54, y dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Jesús también venía a las sinagogas y les compartía de la palabra de Dios. Entonces estamos hablando de que Jairo era un principal de la sinagoga. Y ya dijimos pues que las sinagogas eran los lugares de reunión de los judíos. Y siendo el principal, entonces ahora tenemos que ver que él pertenecía como a esa clase alta, como esa clase dirigente, porque era principal de la sinagoga, era como, llamémoslo entonces, como un líder de esa sinagoga, era un líder de entre los judíos también. Y es muy importante y es muy significativo la actitud de este principal de la sinagoga. Yo quiero que veamos varios aspectos también dentro de esto, y es que los judíos, recuerde usted que no creían en Jesús. Para ellos Jesús era como, ¿cómo así? Es hijo de María, una persona que está a nuestro alrededor, y ¿cómo es eso que viene a decir que es Dios? Entonces para los judíos fue muy difícil, y por eso la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces para los judíos fue muy complicado entender que Jesús era Dios, porque había nacido de María, una mujer que también era del pueblo. Entonces para ellos era muy complicado pensar que Dios venía a manifestarse de esa manera. Entonces ellos no creyeron en Jesús. Por eso es interesantísimo acá que entendamos esa actitud con la que viene delante de Jesús, ¿no? Entonces dice el texto que estamos aquí estudiando, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Entonces esta actitud es muy significativa, porque siendo un principal de la sinagoga y teniendo ese concepto judío allí, pues ¿cómo es que este principal va allí a presentarse a Jesús y a humillarse a Jesús y como a darle el reconocimiento de Dios? Entonces, ¿a los pies de quién fue que se humilló
Jairo? Pues a los pies de Jesús. Es ante Jesús que él está inclinándose allí, que está viniendo a reverenciar al Señor. Él vino a Jesús. Y la palabra postrarse se traduce en el original griego como proskuneo, que significa adorar. Esa fue la actitud con la que viene él allí delante de Jesús. Entonces, cosas importantes dentro de esto, y es que él se despoja de esa religiosidad con la cual el pueblo judío vivía. Eran religiosos. Sin embargo, este hombre deja toda ceremonialidad, deja toda religiosidad, y él se despoja de eso y se postra delante del Señor. Y él se arrodilla allí en símbolo también de humildad. Qué interesante es comprender esto, humillándose en la presencia de Jesús y reconociendo quién era Jesús. Y esto era muy importante, vuelvo y recalco en esto, por la connotación de lo que el pueblo judío tenía, ese concepto de Jesús. Y esto es importantísimo porque esto es un gesto de humildad de este dirigente de Jairo, que era principal de la sinagoga. Y eso también nos muestra pues que de una u otra manera él tenía fe en Jesús. Esto nos muestra de que él algo había escuchado de Jesús en todo lo que la gente decía y todo lo que Jesús había estado haciendo en toda la región, y él había escuchado, y para él es importante, y él está reconociendo allí y está comprendiendo lo que Jesús representa. Y es importante que nosotros entendamos qué representa Jesús para nuestras vidas. ¿Quién es Jesús? Que nosotros podamos entender que Jesús es el Hijo de Dios, es ese ser que vino para obrar a favor nuestro, y que con Él nosotros todo lo podemos. Por eso la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Pero a veces nuestro orgullo, nuestra arrogancia no nos deja acercarnos a Jesús. A veces pensamos en Jesús como una manera religiosa. Pero Jesús no es de una manera religiosa que tenemos nosotros que vivirlo, sino de una manera vivencial. Dios quiere hacer parte nuestro, Él quiere estar en nuestras vidas, en nuestros corazones, que nosotros aprendamos a reconocerle, quitar de nosotros toda autosuficiencia, todo orgullo, esa religiosidad que nos impide podernos acercar a Él como Él quiere. Tenemos que quitarla de en medio para que nosotros podamos entender que Él es el que todo lo puede. Y entonces Jairo vino a Jesús. Ese principal de la sinagoga viene a Jesús. La segunda cosa, y es: ¿por qué vino a Jesús? ¿Por qué vino Jairo a Jesús? Es la segunda cosa que quiero que veamos en ese texto que estamos leyendo en este día. En el verso 23 dice: y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo no solo se postró ante Jesús, sino que también le rogaba que fuera a su casa, sin importar lo que todos los altos jerarcas de la sinagoga, los dirigentes de la sinagoga, sus compañeros de la sinagoga fueran a decir o fueran a expresar lo que pudieran pensar ellos. Este hombre estaba allí rogando en la presencia de Dios, rogándole a Jesús que pudiera intervenir a favor de su hija. Para Jairo era claro que Jesús podía hacer algo por su hija. Y por eso él no le importó qué dijeran aquellos. Él no le importó lo que pensaran todas las principales que con él estaban allí en esa sinagoga. Él no se puso a pensar en eso. Estoy recordándoles lo que estábamos hablando, de cómo ese concepto que tenía el pueblo judío de Jesús. Pero él no se quedó pensando en eso.
Tal vez el dolor por un hijo enfermo es algo que traspasa cualquier cosa. Y es un sentimiento que va más allá. Y este principal de la sinagoga, Jairo, él estaba sobreponiéndose a cualquier argumento porque él tenía una necesidad y era su hija que estaba prácticamente a punto de morir. Y él sabía que Jesús podía hacer algo. Así es que él no estaba pensando en lo que otros pensaran de su actitud de venir a Jesús. Él no se quedó con eso. Y a veces hoy día mucha gente le cuesta trabajo venir a Jesús, le cuesta trabajo venir al Señor porque está pensando en qué van a decir los demás. ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Qué va a decir la esposa, el esposo, los hijos, los papás? ¿Qué va a decir la demás gente, los compañeros de trabajo? Ay, ¿ahora qué? A veces estamos negándonos la posibilidad de ver la bendición de Dios porque estamos pensando en el qué dirán. Porque no queremos que otros de pronto nos critiquen, que otros nos digan algo porque queremos buscar de Jesús, porque queremos acercarnos al Señor. Y Jairo necesitaba un milagro de Jesús y por eso él viene a Jesús. Él necesitaba y él sabía que en Jesús podía encontrar la respuesta. Él creía que Jesús podía sanar a su hija. Él estaba convencido de eso. Y la pregunta para usted hoy es: ¿a quién acude cada día? Si usted tiene una dificultad, si usted tiene una adversidad, ¿a quién acude? ¿En quién se refugia usted? Algunos tal vez se refugian en el alcohol y entonces viene una dificultad, viene una adversidad y van a buscar a los amigos y a buscar la manera de refugiarse en el alcohol, otros en las drogas, otros en su trabajo, en alguna actividad se quieren refugiar, quieren ocupar su tiempo para distraerse y sacarse un poco de lado sus problemas y sus luchas. ¿A quién acude usted? Y mi pregunta también es: ¿usted acude a Jesús? ¿Usted cree que Jesús tiene el poder suficiente para obrar en su vida en cualquier situación, en cualquier adversidad? Estamos pasando en tiempos difíciles en el mundo entero. Para nadie es un secreto toda esta situación de esta pandemia del COVID-19 y cómo muchas personas están experimentando situaciones difíciles. Tal vez tenemos necesidades, se nos presentan problemas y adversidades en esta vida y eso es natural que todas estas cosas sucedan. Pero lo único seguro es que cuando venimos al Señor, Él está dispuesto a escucharnos. Él está dispuesto a socorrer su necesidad. Él está dispuesto a actuar en favor nuestro. Es importante que usted y yo lo podamos comprender. Pero es también importante que entendamos que tenemos que venir al Señor con humildad. No podemos venir ante Jesús con arrogancia, con una actitud orgullosa, altiva, altanera, sino tenemos que venir al Señor con una actitud humilde, reconociendo que Él puede obrar en nuestras vidas, reconociendo que Él puede hacer cosas tremendas en nuestras vidas, que Él tiene el control y que Él puede bendecir nuestras vidas. Es importante que nosotros podamos entender que Dios es poderoso y que Él tiene el poder suficiente para actuar en nuestras vidas. No importa lo grande de su situación, de su necesidad, de la dificultad que usted esté pasando. No importa. Tal vez en este tiempo muchos han quedado desempleados. Tal vez muchos perdieron su trabajo, perdieron su empleo, perdieron su negocio, perdieron su actividad económica. ¿Cuántas cosas estamos pasando estos días? Muchos tal vez hasta están con alguna depresión, tal vez algunos están angustiados, oprimidos. Pero no importa, Dios está en control y Él es el Todopoderoso. Para Él todo es posible, nada es imposible para el Señor.
Y Jairo vino a Jesús con esa convicción de que Dios podía hacer un milagro en su hija, de que Dios podía obrar para que su hija no muriera. Y qué bueno que nosotros podamos adquirir ese hábito de acudir al Señor cada día. No solo cuando vienen adversidades, no solo cuando estamos en luchas, no solo cuando vienen los problemas, porque ese no es el llamado de hoy, sino que podamos entender que Jesús es el todo, es el suficiente para nuestras vidas. Que si tal vez usted en este momento no tiene problemas, no tiene luchas en su economía o en estas cosas, pero usted necesita de Jesús independientemente de eso. Porque no solamente necesitamos de Jesús para que venga y obre y nos haga el favor y haga el milagro, porque muchas personas también buscan a Jesús solo de esa manera. Solo quieren que Jesús haga un milagro en sus vidas, solo quieren que Jesús intervenga en alguna situación. Pero del resto del tiempo Jesús no está presente en sus vidas. Y a Dios no solamente podemos acudir buscando una solución a nuestros problemas, sino una relación con Él a diario, una vida de comunión con Él todos los días. Que todos los días nosotros podamos adquirir esa relación con Dios, esa relación estrecha que nos lleve a tener una comunión plena con nuestro Dios. Eso es lo que Dios quiere de usted y de mí. Y entonces, ¿qué respuesta obtuvo de Jesús? Este es el tercer punto que quiero hoy enseñar. ¿Qué respuesta obtuvo de Jesús? Miremos por favor desde el verso 35 en adelante. Dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Mientras que el hombre dice: no hay esperanza, Cristo dice: no temas, cree solamente. Eso fue lo que pasó aquí en este primer verso que leímos acá de este tercer punto, el verso 35. Dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. Vienen algunas personas de allí, de la casa de Jairo, y vienen a decirle, vienen a traer la noticia que la niña murió. Que le están diciendo: ¿para qué molestas más al maestro? ¿Para qué le insistes a Jesús si ya no hay nada que hacer? La niña ya murió, ya no hay nada que hacer. Y eso es lo mismo que hoy en día nosotros podemos escuchar. Algo que usted debe tener claro, y es: esta gente no estaba diciendo mentiras. Era verdad lo que estaban diciendo. Esta noticia que le estaban dando a Jairo era real. La niña efectivamente había muerto. No era mentira eso. Era cierto. Efectivamente la niña había muerto. Lo que ellos no consideraron era que Jesús le podía resucitar. Lo que ellos no sabían era del poder que había en Jesús. Y por eso ellos le dicen: no molestes más al maestro, ya no hay nada que hacer. Y sabe que esas voces las podemos escuchar todos los días. A nuestro alrededor nosotros podemos escuchar esas voces que nos dicen: mire, ¿sabe qué? Ya usted está quebrado, ya no hay nada que hacer. No hay esperanza. Si alguien está enfermo, le dice: mire, ¿sabe qué? Ya hay que dejar que ya no hay nada que hacer. Pero no creemos que hay un Dios todopoderoso que quiere obrar en nuestras vidas, que hay un Dios todopoderoso que tiene el poder suficiente para transformar esa adversidad en bendición.
Un Dios todopoderoso que quiere cambiar en nuestras vidas aquellas circunstancias negativas, aquellas circunstancias de fracaso, aquellas circunstancias de derrota. Dios las quiere cambiar en momentos de bendición, en situaciones de bendición para su vida. Dios puede transformar todo eso. Aunque aparentemente ya no haya esperanza, aunque aparentemente ya no haya nada que hacer. Y eso es, el enemigo es especialista en eso, en estar hablando al oído, en estar buscando la manera de poner en su mente todos los argumentos suficientes para que usted no crea en que Jesús tiene el poder para cambiar las circunstancias. Es importante que usted lo entienda. Jesús fue a la casa de Jairo y tomando la mano de la niña le dijo: levántate. Y allí la niña resucita. Allí la niña recobra la vida. La niña se la entrega el Señor Jesús a sus papás nuevamente con vida. Lo que para muchas personas que estaban allí visitando y esos mensajeros que habían ido allí, tal vez era algo que ya no tenía cómo solucionarse. Pues para Jesús, que es el dador de vida, estaba el poderla regresar a la vida. Sea cual sea la situación, hoy el Señor también te dice a ti: levántate. Si estás en quiebra, levántate. Si estás en alguna adversidad, tal vez estás fracasado, te sientes que no tienes esperanza, hoy el Señor te dice: levántate. Si tal vez tienes problemas en tu casa, tu familia, con tu esposo o con tu esposa, el Señor te dice: levántate. Yo puedo restaurar ese hogar, yo puedo restaurar tu vida. Si tienes un hijo que está en las drogas, si tienes un hijo que está con problemas de alcohol, o su esposo o su esposa, o hay alguna situación que para usted ya no ve solución, el Señor te dice hoy: levántate. El Señor te dice hoy: yo puedo traer un cambio. El Señor Jesús puede obrar poderosamente en nuestras vidas. Pero es importante que nosotros comprendamos el poder que hay en Jesús. Pero ¿qué necesitó? Cuarto punto que hoy quiero enseñarle, y es: ¿qué necesitó para ver el milagro? ¿Qué necesitó Jairo para ver la respuesta de Dios? Verso 36 dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Esas fueron las palabras de Jesús. Jesús le dijo a Jairo que solamente necesitaba creer, que no debía temer. Y eso mismo es lo que usted necesita hoy: creer. Solamente necesitas creer. Jesús se encarga del resto. Dios no te está pidiendo ninguna otra cosa extraordinaria. Lo único que Dios le pide a usted y me pide a mí es que podamos creer en Él. Porque al que cree, todo le es posible. Dios no está pidiendo nada extraordinario de usted y de mí. Lo único que Dios está pidiendo es que nosotros podamos creer en su poder. Es que podamos creer a lo que Él puede hacer a favor nuestro. Verso 35 dice: cuando Jesús estaba todavía hablando, llegaron mensajeros desde la casa del dirigente de la sinagoga y le dijeron: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Es importante que usted y yo nos sobrepongamos, aun cuando las circunstancias muestren otra cosa. Aunque aparentemente ya no hay nada que hacer, porque según esos mensajeros ya no había nada que hacer. Ya la niña murió, ya no, ¿para qué molestas más al maestro? Es importante que usted y yo nos sobrepongamos a cualquier cosa, a cualquier circunstancia que aparentemente nos muestre que ya no hay nada que hacer. Esa es precisamente la diferencia de creer que el Señor Jesús puede obrar sobrenaturalmente en nuestras vidas. Esa es la diferencia que usted y yo encontramos cuando venimos a Jesús. Que aunque
todo aparentemente se nos muestre un panorama adverso, Dios está en control. El Señor Jesús está en el asunto y Él puede obrar de una manera sobrenatural. Y lo único que usted y yo necesitamos para ver el milagro de Él, para ver sus milagros, para ver sus prodigios en nuestras vidas, es creer. No necesita otra cosa. Usted necesita creer. Si usted hoy está por primera vez viendo este video allí en casa, y tal vez usted todavía no tiene la experiencia de tener a Jesús en su corazón, yo quiero invitarle para que usted haga una oración conmigo. Yo le guío para que usted haga una oración donde usted invita a Jesús para que Él pueda entrar a su corazón, para que Él pueda señorear en su vida y para que usted también pueda ver esos milagros, para que usted pueda ver la mano de Dios, que así como Jairo pudo ver la resurrección de su hija, usted también pueda ver la mano de Dios en su vida. Yo no sé en qué área usted esté necesitando un milagro de Dios. Lo que sí sé y con seguridad le puedo decir es que Dios lo puede hacer. No importa por lo que esté pasando, no importa la situación que esté experimentando en este momento, Jesús puede obrar en su vida. Solamente deje que Él venga a su corazón. Permite que Él sea el Señor de su vida y de esa manera Dios va a poder obrar. Así es que repita después de mí: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento y hoy abro mi corazón y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Hoy pido perdón por todos mis pecados y pido que tu sangre me limpie, me lave y me haga una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo hoy esta oración por primera vez, quiero decirle: Cristo vino a morar en su corazón. Él está allí. Es importante que ahora empiece una relación personal con Él. ¿Y cómo es eso? Empiece a orar. ¿Y qué es orar? Orar es hablar con Dios, con sus propias palabras. Es empezar a contarle sus necesidades, sus situaciones. Es empezar a hablar con Él. Pero también empiece ahora a leer la Biblia. Si no tiene una Biblia, adquiera una Biblia y empiece a leer la Biblia. Empiece a leerla por el Nuevo Testamento y póngase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales para que le podamos orientar, para que le podamos ayudar a cómo poder crecer en su vida espiritual, a cómo poderse relacionar con Dios. Si necesita un consejo, si necesita una orientación, ahí a través de nuestras redes sociales usted puede conectarse con nosotros y con mucho gusto estamos dispuestos para orientarle en su crecimiento espiritual. Y ahora quiero referirme a todos los demás que están allí escuchando y que ya tienen una relación con el Señor, que ya Cristo es real en sus vidas. Y yo quiero decirles algo, y es: así como Jairo pudo ver la mano de Dios en su vida, pudo ver a su hija sanada, salva, restaurada, verla volver a la vida, Dios puede resucitar muchas cosas en usted también. Dios puede traer muchos cambios en su vida. Yo no sé cuál es su necesidad, pero Dios sí la sabe. Y si usted viene a Él hoy con sinceridad, con un corazón dispuesto, y si usted cree que Él lo puede hacer, créeme que no va a ser difícil. Dios lo va a lograr. Dios va a hacer algo en su vida. Dios va a hacer un cambio. Dios va a hacer una transformación en su vida. Dios va a permitir ver su gloria. Solamente cree. Así es que vamos a orar en esta hora. Y usted va a orar específicamente por aquella cosa, por aquella área. Va a decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Yo creo a lo que el pastor hoy predicó, y yo creo que tú vas a poder obrar en mi vida. Así es que le vas a pedir específicamente por aquella cosa. Padre, te doy gracias por cada persona que hoy ha estado escuchando este mensaje. Yo te pido, Señor, que tú seas obrando en la vida de cada uno de ellos, Señor. Yo te pido, Dios, que tú seas glorificándote. Yo te pido, Señor, que tú seas interviniendo. Yo te pido, Señor, que tú seas poniendo esa credibilidad, que tú seas poniendo, Señor, en nuestros corazones esa fe, esa confianza en que tú lo puedes hacer, Señor.
que podamos comprender, Señor, que tú eres poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros nos imaginamos. Señor, yo te pido que seas propicio a esa necesidad que hoy cada una de las personas que están allí frente a su pantalla están pidiéndote, Señor. Sé glorificándote, Padre. Sé haciendo un milagro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, los invito para que estemos allí conectados. Recuerden que los miércoles estamos teniendo emisión a las 7:30 y los domingos a las 10 de la mañana. También para que los jóvenes puedan estar conectados en sus reuniones los sábados a las 6 de la tarde y los adolescentes también puedan estar allí a las 5 de la tarde. Mis amados, tenemos que estar en tiempos en esa conexión. Y todos los días a las 6 de la tarde, de lunes a viernes, estamos también conectados en intercesión. Así es que los invitamos para que estén muy atentos y que nos sigan en nuestras redes sociales, que puedan estar allí conectados con nosotros para estar siendo edificados. Que Dios los bendiga.